Amigos, amigas, gente que nos seguís en redes sociales, gente que estáis siguiendo ya los arqueodiálogos también en nuestro perfil de redes sociales y de YouTube. Muchas gracias a todos. Empezamos con otro nuevo arqueodiálogo con Arqueocast. Soy José Albelda, historiador y arqueólogo en Arqueocast, Patrimonio y Arqueología. Y vamos a seguir, como estamos haciendo en nuestros últimos vídeos, con nuevos arqueodiálogos que se basan en la arqueología para que conozcáis un poquito mejor cómo funciona este mundo al que nos dedicamos y, bueno, pues creo que vamos a seguir acercándonos un poco todos a la arqueología y a todo lo que la rodea, que vemos que tenéis mucho interés en conocerla. Hoy estamos con Carmen Koch. Para empezar, bueno, ella también es arqueóloga, pero ahora nos hablará un poquito más de ella. Para empezar, muchas gracias, Carmen, por estar aquí un ratito con nosotros en otro arqueodiálogo. Y nada, bienvenida y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Me hacía mucha ilusión. Yo, bueno, soy de Valencia, estudié la carrera en Valencia, la carrera de Historia, me especialicé en Arqueología y desde entonces, que ahora ya aproximadamente 20 años casi, pues me dedico de forma intermitente a la arqueología. Ya sabemos que es muy difícil, pero bueno, un poquito trabajando de todo y enganchando proyectos, he llegado hasta aquí. Me especialicé en antropología física y en arqueología de la muerte. Cuando salí de la carrera me dediqué y me enganché a la recuperación de represaliados de la represión franquista y más o menos seguí mi camino y poquito a poquito pues aquí estamos. Nosotros en los arqueodiálogos anteriores hemos hablado de que la arqueología a veces no es exactamente lo que la gente se imagina de la profesión, ¿no? Y que conlleva mucho más trabajo de lo que la gente ve. A eso hay que añadir además que por norma general no trabajamos tanto como la gente se cree, ¿vale? Yo a veces lo recuerdo con gente con la que hablo. Yo empecé con muchos arqueólogos en un equipo muy grande, éramos 25 o 30 arqueólogos juntos trabajando en proyectos muy grandes y de toda esa gente quedamos trabajando 4 o 5 en total, ¿vale? De hecho, trabajamos muy poco la gente que nos dedicamos a la arqueología y no siempre percibimos una remuneración justa tampoco. Y bueno, a la gente decirle que Carmen para nosotros no es una profesional más, es una persona muy especial porque trabajó con nosotros durante varios años en Arqueocast. Carmen, tú eres licenciada en Historia, eres arqueóloga, tienes formación en turismo, porque eres guía oficial, tienes formación en antropología forense, que decías ahora también, antropología física y forense. De hecho, has formado parte de proyectos internacionales como antropóloga y como arqueóloga. Hablas valenciano, francés, italiano, inglés, chino. Y aquí viene un poco la cuestión. Tú trabajaste durante muchos años aquí en España, has dicho que eres de Valencia, pero actualmente lo haces en el Reino Unido. O sea, tú ahora trabajas y vives en Londres. Sí. ¿Y por qué decidiste marcharte de España y trabajar en el extranjero? ¿Qué es lo que te hizo dar un poco ese paso? Bueno, principalmente la última, antes de irme, que estuve trabajando contigo como guía y como arqueóloga, trabajaba de forma muy intermitente. Ese es el problema de España, que es imposible coger una seguida de trabajo y tener una tranquilidad y una estabilidad económica al final del mes. Cada mes cobraba una cosa diferente y trabajaba en 1000 trabajos. Igual estaba trabajando de guía, al mismo tiempo trabajaba de arqueóloga, como hacía proyectos antropológicos, como trabajaba de camarera. Entonces me surgió la posibilidad de enviar un currículum a Londres para una plaza y para un proyecto de prácticamente 2 años. Y la verdad es que no me lo pensé, porque vi una oportunidad, primero, para aprender y saber qué ocurría en otros países en arqueología, más Inglaterra, ¿no? Que parece que era la cuna de la arqueología, es Inglaterra, tenemos esa imagen, ¿no? Siempre de la arqueología en Inglaterra. Podía aprender inglés y bueno, pues siempre he sido muy aventurera y quería descubrir y aprender un poco. Y bueno, era en ese momento o quizá nunca ya. Yo, Pues hombre, bueno, me imagino que cuando uno se marcha también fuera de su país a trabajar en el extranjero, también me imagino que se te pasarían por la cabeza también muchas cosas, ¿no? Y sobre todo miedos también un poco. ¿Tú qué esperabas de la arqueología británica o inglesa? ¿Y qué es lo que te encontraste? ¿Qué esperabas y qué te encontraste? claro, ya no sé qué esperaba, pero sí que tenía en mi imaginario que tenía mucho miedo.
porque pensaba que todo lo que había aprendido durante los últimos 20 años no iban a servir para nada en Inglaterra y que me iban a exigir muchísimo y que iba a entrar en un mundo donde la arqueología, pues bueno, tenía una metodología muy estricta y realmente me iba con mucho miedo y estaba así como muy, muy impresionada. Y luego llegué y me di cuenta de que no era así. Sobre todo también no me metí, no trabajaba en Londres en ese momento en arqueología urbana, sino que me puse a trabajar en arqueología rural, que es mucho más diferente, en un gran proyecto donde lo que querían era terminar el trabajo lo más rápidamente posible. Entonces ya sabes cómo funciona este tipo de arqueología, ¿no? Todo Bajo no es tan presión. diferente entonces, ¿no? Claro, exacto, no era tan diferente. Entonces, bueno, pues poco a poco mis expectativas fueron bajando y me di cuenta de que, bueno, que estaba perfectamente a la altura y que no, que era muy sencillo. Por lo menos ese primer proyecto, sí, No me sí. faltaría más que alguien como tú no estuviera a la altura. Bueno, pero yo Experiencia. siempre tengo miedo. Tú sabes que yo siempre, ¿no? Voy con miedo a los lugares y siempre voy estudiando y siempre voy pensando que no llego. Pero bueno, luego me di cuenta que es arqueología y que da lo mismo que hables o no hables inglés, porque la tierra es la tierra, ¿no? Y lo que te Exacto, dice da lo mismo el idioma. exacto. Y el trabajo cambia mucho de aquí a allí? O sea, la metodología, a lo mejor no mucho, pero en cuanto a planteamiento, en cuanto al profesional. Pues si nos centramos ya en Londres, que es ya una arqueología de gestión, una arqueología urbana, ¿no? Un poco más seria, ¿no? Donde ya hay plazos, pero no es el estrés que vivimos en arqueología rural. La metodología es la misma, me gustó mucho, digo que mola, donde la empresa donde trabajo yo tiene una metodología muy estricta, pero la forma de trabajar es diferente. Ya no la forma de usar la metodología arqueológica, sino cómo los arqueólogos se enfrentan al trabajo. Y ahí es donde me llevé o una gran decepción o una gran sorpresa, porque me di cuenta que los arqueólogos son simplemente, son como gestores, es decir, están en el trabajo para solucionar un problema, y el problema es que hay un yacimiento urbano y tenemos pues unas estructuras, unos pavimentos, no un pozo, tienen que excavarlo y punto, no interpretan para nada. Entonces, ordenan, clasifican, describen y se paran ahí. Entonces, además ellos mismos te lo dicen, yo no interpreto, yo no. Entonces, claro, ahí me quedé muy sorprendida, ¿no? Porque entonces me dije, entonces aquí Es un poco somos diferente. meros excavadores, ¿no? Es muy, Exacto. muy diferente. Aquí es justamente un poco lo contrario, ¿no? Aquí excavas porque tienes que excavar o intervienes en un resto porque tienes que hacerlo, pero al final un poco el planteamiento o el objetivo es justamente lo contrario, es aprender sobre eso, interpretarlo y después un poco Interpretarlo. sacarle el jugo, ¿no? al sitio. Claro, porque no puedo entender cómo proyectos de 4 o 5 meses, luego en un laboratorio van a interpretar todo lo que tú has excavado, ¿no? Donde simplemente es una mera descripción, donde el que está haciendo el trabajo y la ficha arqueológica no mira hacia arriba, no ve lo que tiene, no interpreta, no relaciona con los objetos que tiene alrededor, simplemente describe la pieza cerámica o la tierra y ya está. Entonces, Vosotros también soléis trabajar, me imagino, por lo que me está diciendo, en muchos yacimientos de excavaciones de urgencia, es decir, en sí. sitios donde se van a destruir los yacimientos. Luego hay en algún momento, me imagino que por lo que estás comentando, no mucho, pero ¿se plantea el trabajar luego en la difusión, en la puesta en valor de los yacimientos, o básicamente es como a veces aquí pasa, ¿no? Vamos a quitárnoslo de encima, vamos a documentarlo y que pase la carretera o la vía del tren? No, justamente Mola, que es el trabajo para el Museo Arqueológico de Londres. Mola es una empresa sin ánimo de lucro. Es decir, realmente es una empresa que se dedica a la difusión del patrimonio. Eso significa que luego hay un estudio profundo de los restos, ¿no? De los artefactos, y luego hay publicaciones y si el yacimiento se debe valorizar y si no, pues se destruye para construir. Eso ya depende de lo que encuentres. Entonces, en ese aspecto sí, por lo menos mi empresa sí que lo hace. Está ligada a un museo también. Lo que ocurre es que los arqueólogos somos meros obreros, meros Ajá. excavadores. Y luego ya en laboratorio ya se encuentran arqueólogos especialistas que se dedican a interpretar y a estudiar los restos. Pero en campo simplemente vaciamos. Vale. Claro, es una de las cosas que quería comentar también, que era quién paga, ¿no? Las intervenciones arqueológicas. Es decir, no sé si funcionará como aquí. Aquí muchas veces la gente también nos lo pregunta. Aprovecho también y así lo aclaro.
Porque me dicen, bueno, ¿y quién paga una intervención arqueológica? Aquí las intervenciones arqueológicas, lo hemos estado comentando, las paga el promotor. Entonces, en una obra pública, por ejemplo, el promotor puede ser un ayuntamiento, una diputación, por ejemplo, que amplía una carretera y afecta a un yacimiento, y son los que pagan, pero, por ejemplo, en los yacimientos urbanos, que no estamos hablando, por ejemplo, en la calle, sino, por ejemplo, en las casas, en el caso de que haya que hacer una excavación arqueológica, son los propios dueños de las casas los que tienen que pagar la intervención arqueológica, con lo cual, al final, les haces también correr con unos gastos que muchas veces no han previsto. Eso, al final, lo que hace son dos cosas. Una, presiones sobre los arqueólogos, prisas, y en caso de que aparezcan vestigios en zonas que no tienen protección, porque se puede encontrar un yacimiento en una zona que no esté protegida, lo que pasa es que se destruye. Claro. Normalmente se destruye voluntariamente, no se comunica el hallazgo del yacimiento arqueológico para no tener que pagar una excavación. La ley está hecha así y al final creo que en muchos casos la ley aquí está hecha de forma que se destruye más que se conserva, porque está ese miedo de, ay, es que si encuentro me va a tocar pagar. Y todos conocemos historietas que nos han contado en las obras de yo encontré tal cosa en tal sitio y por la noche lo taparon todo para que el día siguiente estuviera tapado de hormigón, ¿no? Es decir, ¿ahí funciona igual o no? Ahí me pillas un poco. Yo sé que las grandes promotoras son las que pagan, como en España. Ahora, en lugares privados, ahí es donde me pillas. Pero yo creo que es como en España, donde el propietario también se hace cargo, pero debería mirarlo. No sabría qué contestarte. Pero bueno, en todas las excavaciones donde he excavado yo son grandes excavaciones donde es el promotor de la constructora la que paga. Y tú que ya llevas allí también tiempo y estás trabajando sobre todo en proyectos grandes, otra de las preguntas que me hace la gente es ¿qué tipo de vestigios aparecen en los sitios donde trabajamos? Yo siempre digo lo mismo, depende todo del contexto en el que trabajes. Por ejemplo, si excavas en el campo, puedes estar trabajando en una villa romana, como puedes estar trabajando, por ejemplo, en una alquería andalusí o en una alquería medieval, por ejemplo. Si excavas en la cima de un cerro, de una montaña, puedes estar trabajando en un yacimiento del bronce o un yacimiento ibérico. Y si excavamos dentro de las ciudades, lo lógico es que aparezcan vestigios relacionados con la evolución urbana que ha tenido la ciudad. Casas del siglo XV, casas del siglo XIII, por encima del XVI, por encima del XIX y así hasta que llegamos a ahora. ¿Vosotros también tenéis ese tipo de arqueología? Sí, en el centro de Londres, donde tenía la suerte de trabajar, empezamos desde el siglo XIX, como tú bien dices, y vamos bajando. Pero a medida que vamos bajando y ya vamos llegando a época romana, pues uno, si no conoce Londres o sobre todo no conoce la materia prima con la que construían en época romana, se piensa que se va a encontrar en Roma, ¿no? Se va a encontrar de repente edificios de piedra, mosaicos bellísimos, y nos encontramos con nada, porque la materia prima era muy pobre, por lo tanto incluso los mismos romanos construían casas que con el tiempo no se han preservado. Es verdad que si encuentras en el centro de Londres unos buenos edificios se pueden encontrar buenas estructuras, pero de normal se encuentra muy poco. Se encuentra lo que decimos que son los agujeros de los postes de palo en un momento. O se encuentran las trincheras, ¿no? Las acequias, los pozos. Pero encontrar estructuras como las puedes encontrar en España o en Italia es muy difícil. Y si vas a rural ya prácticamente no encuentras nada. Entonces, para un buscador de tesoros es un poco decepcionante la arqueología inglesa. Pero bueno, se encuentran cosas muy interesantes. En arqueología contemporánea y moderna se encuentran muchas cosas. ¿Qué es lo último que has estado excavando? Pues estuve a las afueras de Londres y eran edificios del siglo XIX que estaban derruyendo porque iban a hacer ahí un barrio de estos ricos y bien bonitos, y justo debajo ya nos encontrábamos con romano. Pero romano significa pues una cabaña, es decir, pues todos los postes de palo, cerámica puedes encontrar, las acequias, algunos, pero poca cosa, algunos pocitos. Es decir, no es una arqueología pobre, porque es interesante y todo da muchísima información, pero visualmente no es muy atractiva. Pero bueno, yo lo disfruto todo. Digo que todo es cuestión de encontrarle el interés.
Una pregunta curiosa, o por curiosidad más bien, sobre todo mía. En Londres llueve mucho. Entonces llueve muchísimo. ¿Qué hacéis cuando llueve tanto? Nosotros cuando llueve cerramos la excavación Trabajar. con Yo he chubasquero. trabajado en unas condiciones meteorológicas que no me lo habría esperado en la vida. He trabajado con ventisca, casi nevando, con un viento horrible, con un frío de que no sentir las manos, bajo el agua, y al principio no lo entendía, decía, estos romanos están locos, ¿no? Estos ingleses están locos. Pero luego me di cuenta que si no trabajas cuando llueve, no trabajas nunca. O sea, claro, es que esa es la Porque cuestión, ¿no? hay épocas del año que llueve muchísimo, entonces en el momento que cae un torrencial, obviamente paramos, pero podemos estar muchas horas trabajando bajo el agua. De hecho, las hojas milimétricas de dibujo son de papel impermeable para poder trabajar debajo del agua. Yo me acuerdo que hace bastante tiempo hablé una vez contigo, estabais excavando en zona rural y me lo decías que allí, claro, también la cuestión es que la tierra, al estar habituados o estar en una zona tan húmeda y tan lluviosa, la tierra chupa mucho el agua y por lo tanto no se embarra con la facilidad, por ejemplo, que se embarra aquí. Aquí te llueven 4 gotas y no puedes seguir Y no trabajando. puedes seguir, no, normalmente puedes trabajar, hombre, llega un momento en que ya no ves lo que estás excavando, ¿no? Pero sí te acostumbras. Al final no la ves, no la sientes. Una pregunta, por si alguien se la hace joven que esté viendo los arqueodiálogos de Arqueocast. ¿Se puede vivir de la arqueología en el Reino Unido? Se puede vivir sí, se puede vivir. Iba a decir muy bien, pero no, lo retiro de muy bien. Se puede vivir, hay muchísimo trabajo, de verdad. Mi empresa ahora, hago un llamamiento, estaba pidiendo arqueólogos. No para Londres, pero sí para su sede en Northampton, que está al norte de Londres, a 1 horita y media. Hay muchísimo trabajo para la arqueología. Va a empezar a llegar luego mensajes Sí, para, con el que tema del COVID, pues estamos todos paralizados, pero hay trabajo. Hay una página web y siempre hay muchísimas empresas que piden mucho trabajo y trabaja mucha gente que no tienen nada, absolutamente nada de experiencia en arqueología. Es que tampoco te la piden. Vaya diferencia con lo que es aquí, ¿no? Mucha diferencia. Te encuentras a muchísima gente que no tiene ni idea de arqueología o que simplemente, pues bueno, trabajar un trabajo más. ¿Tú crees que se valora realmente a los profesionales que tenemos aquí? En España, ¿nosotros o en general? No, A nosotros, ya me pongo como inglesa. la propia sociedad. Yo creo que todo trabajo que no rentabilice no se valora, ¿no? Y la arqueología, ¿qué es lo que rentabiliza? Cultura, conocimiento. Eso no se valora hoy en día, yo creo. Si no No. sacas un rendimiento económico rápido, Exacto, yo creo que hoy en día es tan triste como que si no sacas un rendimiento económico o no favoreces a otros sectores y no mueves la economía, parece que haces un trabajo un poco, no sé, así romántico, cuando ¿no? en realidad estamos construyendo los libros de historia. Sí, pero eso a quien le interesa, ¿no? Parece que no interesa demasiado, pero así Mira, es. esa es la moraleja que vamos a tener hoy en el arqueodiálogo. Una última pregunta, Carmen, no te quiero quitar mucho tiempo. ¿Te planteas volver? Sí, no, ¿y por qué? Siempre me planteo volver, pero porque me gustaría volver a mi tierra. Me gustaría volver a Valencia porque allí vivo muchísimo mejor. Pero volver significa no hacer no un paso atrás, pero sí saber que tendría que volver a la inestabilidad. Y cuando una tiene un contrato permanente, sabe que al final de cada mes va a tener dinero, puede ahorrar y puede mantener una vida de adulto, pues cuesta mucho tomar esa decisión. Pero sí que me gustaría. Me gustaría, ahora no, porque no es la situación adecuada, pero me gustaría poder volver a mi tierra y encontrar allí un trabajo Pues de arqueóloga, porque yo a nunca nosotros abandono. también nos gustaría que volvieras. Sí, 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 yo encantada. O por lo menos asumir, ¿no? De volver un poco a la inestabilidad, pero saber que puedo tener un futuro. Esa es un poco al final también la cosa, ¿no? Que al final volver a España supone volver a la incertidumbre. Y es un poco Claro. lo que frena, imagino. No solo a ti, claro, a tantos miles de profesionales que se van Tengo 20, de claro. aquí y que se encuentran con unas mejores condiciones en otro país que valora, ya no a lo mejor, no es que valore mejor a los arqueólogos, pero sí valora la inversión que se hace en este tipo Exacto. de trabajo, ¿no? Entonces,
al final es eso. Yo creo que tú eres el vivo ejemplo de que no sabemos tratar a los profesionales o a la ciencia arqueológica dentro de nuestras propias fronteras como deberíamos y que por eso pues paséis a formar parte de equipos de grandes profesionales de otros países y es una lástima. En mi empresa el 70% somos extranjeros, prácticamente. Entonces imagínate, no solo los españoles, sino de toda Europa y de fuera de Europa. Todos aquí. Bueno, pues vale. Ya te digo, esperamos que vuelvas pronto Sí. y sobre todo quiero darte las gracias por contar o Wow. poder permitirnos contar contigo en este arqueodiálogo y al final hablar un poquito de estas cosas que entre nosotros, si no es entre nosotros, no se suelen hablar, creo que puede ser muy interesantes también para la gente que nos ve y eso, que te abras con nosotros y que nos cuentes tu experiencia, creo que es enriquecedor. Así que muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, hasta pronto. Hasta pronto.